nuestra actitud y agradar a Dios. Lo tercero que nos pide Dios, y vamos a Miqueas nuevamente. Dijimos que 3 cosas nos pedía Dios. La primera, ¿cuál fue? Reflexionar. La segunda, recordar. La tercera, actuar. Versículos 6 al 8. Aquí hay un cambio. La primera pregunta, ¿quién la hizo? Dios, ¿verdad? ¿Qué te he hecho? Ahora el profeta hace una pregunta. En el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Él ya reflexionó, ya recordó lo que Dios ha hecho. Y se da cuenta que ha estado equivocado. Y ahora él se pregunta, ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré? ¿Ven ese cambio de escenario? Primero es Dios entrando en juicio contra su pueblo y a través de una pregunta invitándolo a reflexionar y recordar. Y luego el profeta o el pueblo a través del profeta se hace la pregunta, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. Si tú te presentaras a adorar delante de Dios, ¿cómo te presentarías delante de Él? ¿Qué harías? Bien, el profeta dice, oh hombre, Él te ha declarado ¿qué cosa? Lo que es bueno y qué pide de ti. Ahora, yo quiero que se fijen en esta frase. Él te ha declarado lo que es bueno. Pongamos atención. ¿Quién decide, quién define lo que es bueno y lo que es malo? Él te ha declarado lo que es bueno. Los humanos queremos establecer la medida de lo que es bueno y de lo que es malo. Queremos establecer lo que es verdad y lo que es mentira. Y hemos dejado los estándares de Dios a un lado y hemos puesto nuestros propios estándares en lugar de las cosas de Dios. ¿No es cierto? Si ustedes por ahí en una conversación, ¿verdad?, dan puntos de vista donde se condenan ciertas conductas como pecaminosas, porque la Biblia lo enseña así, muy probablemente la gente va a decir, tienes una manera de pensar muy anticuada, ¿no? Tienes que ser más liberal, ¿no? Estas cosas son cosas del pasado. Hoy nuestra sociedad es una sociedad tolerante, liberal, abierta. Pero dice el profeta, Dios te ha mostrado lo que es bueno. No hay forma de conocer el bien fuera de la verdad de Dios. Tenemos que seguir los estándares de Dios. No solo Él nos ha declarado lo que es bueno, también nos dice lo que Él pide. Y pide 3 cosas. ¿Cuáles son? Versículo 8. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Personalmente creo que cada una de estas palabras tiene que ver con un ámbito de la vida. Cuando el profeta dice, Dios te pide que hagas justicia, personalmente considero que esto tiene que ver con el ámbito de lo social. Vivimos en un mundo de mucha injusticia. Las historias pudieran brotar, ¿verdad?, por decenas. Si yo les dijera que nos contaran algún caso de injusticia que ustedes saben. Quizá muchos de aquí hemos sufrido en algún momento un acto de injusticia. En el trabajo, al hacer un trámite, una gestión. ¿Cierto o no? Ahora, el profeta dice, ustedes deben hacer justicia. La justicia es un término muy profundo en la Biblia. Y la justicia tiene 3 elementos. Y no podemos separar uno de otro.
Los tres tienen que actuar. ¿Cuáles son esos elementos de la justicia? Uno es el aspecto retributivo, dar a cada quien lo que se merece. Esto implica reconocer al que hace lo bueno, pero también castigar al que hace lo malo. Y pareciera que nuestra sociedad, ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? No hay castigo para el que hace lo malo, menos apoyo y reconocimiento para el que hace lo bueno. Pero la justicia tiene ese primer elemento, el aspecto retributivo, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Cómo actuamos nosotros en ese aspecto? El segundo elemento de la justicia es lo distributivo, tiene que ver con la equidad. ¿Sí? Dar a todos por igual, para que no haya inequidades. Y en nuestra sociedad hay muchas inequidades. Hay gente que tiene demasiado y hay gente que no tiene nada. ¿Cierto o no? La justicia habla de equidad. Y el tercer elemento de la justicia es la rectitud. Conducirte de acuerdo a las normas de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se habla mucho del hombre recto. Otra palabra para hablar de rectitud es el hombre justo. ¿Sí? El hombre justo es el que se conduce de acuerdo a las reglas de Dios. Entonces, eso tiene que ver con el ámbito social. La segunda palabra es amar, ¿qué? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? La palabra que se usa en el Antiguo Testamento para misericordia es la misma palabra que se traduce amor. Es el término hebreo Gesed. Y esa palabra habla de un amor incondicional. Algo que se da incondicionalmente. Entonces, cuando el profeta dice que debemos amar misericordia, no esperamos, ¿verdad?, dar amor porque el otro se lo ganó, porque se lo merece, sino porque como Dios nos ha mostrado misericordia, así nosotros mostramos misericordia. El ejemplo de misericordia que usó Jesús en la parábola del samaritano, creo que capta muy bien lo que es la esencia de la misericordia. ¿Se acuerdan qué decía Jesús? Que un hombre fue asaltado en el camino y los asaltantes lo dejaron malherido. Y pasa primero ¿quién? Un sacerdote. Y lo vio de lejos y pasó. Luego pasó por ahí un levita y lo miró de lejos y siguió su camino. Luego pasó un samaritano. Dice que se acercó a él y al ver sus heridas fue movido a misericordia. Y entonces lo curó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón para que lo cuidase. ¿Qué hizo la diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano? Los otros vieron al hombre de lejos. El samaritano se acercó. Hermanos, nosotros podemos saber que hay necesidades allá afuera. Pero es diferente acercarte y convivir con la gente que vive en esas necesidades, porque entonces eso toca tu corazón. Ya no es un dato estadístico, es una persona con rostro, con historias, es una familia. Y eso es lo que mueve nuestro corazón. Entonces, la misericordia es ver la necesidad y actuar para suplirla, tal como Dios ha hecho con nosotros. Él nos vio necesitados y envió a Cristo para que tomara nuestro lugar. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es ver la necesidad y actuar para suplirla. Lo tercero es ser humilde delante de Dios. La humildad tiene que ver con reconocer nuestra necesidad espiritual.
los cristianos evangélicos a veces nos sentimos muy buenos. Y tan buenos que casi afirmamos que no tenemos pecado. No, pastor, yo crecí en el Evangelio, ¿verdad? Casi me están diciendo, yo siempre me he portado bien, nunca me he desviado. Pero vamos rápido a un ejemplo, a Lucas 18. Hoy me estoy alargando porque me hicieron el programa más cortito, ¿verdad? Así que lo que ajusto en otros programas, ahorita lo recupero. Lucas 18. Ven ustedes en el versículo 9. ¿Qué dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ¿qué hacía? Estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando dice el profeta, Dios quiere que tú hagas justicia, que ames misericordia y te humilles delante de Dios. ¿Qué es humillarnos delante de Dios? Reconocer nuestra necesidad de Él. Siempre le fallamos a Dios y tenemos que reconocerlo y al reconocerlo corregirlo. Así que, resumiendo el mensaje de Miqueas, Dios nos invita a 3 cosas. ¿A qué? Reflexionar, recordar y actuar. ¿Para qué? Para que le podamos agradar. Hermano, estas 2 preguntas del profeta son importantes. ¿Qué responderás a cada una de ellas? Si Dios te pregunta, ¿qué te he hecho? Y luego tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo me presentaré delante de Dios? Toma unos segundos y medita en ambas preguntas. ¿Cómo te presentarás ante Dios de hoy en adelante? Procura guiar tu vida por la justicia, la misericordia y la humildad. Que Dios nos bendiga.